Va a coordinar la doctora Cristina Núñez Madrazo. Ella es directora del Centro de Coalfabetización y Diálogos de Saberes de la Universidad de Veracruz. La mesa que me toca coordinar me parece una mesa fundamental. Lleva por nombre Utopías y Resistencias en las luchas socioambientales, aportaciones, retos y actualización de la crítica al capital en el marco de la crisis ambiental. El objetivo de la mesa es compartir experiencias en torno a las luchas socioambientales, discutir la construcción de nuevas realidades sociales a partir de la lucha y defensa contra los intereses de dominio y explotación de la tierra y problematizar teóricamente el olvido de la naturaleza en la teoría emancipatoria y generar redes de apoyo. La primera ponencia, que lleva por título Problemáticas ambientales en el Estado de México, va a estar a cargo del maestro Oliver Hernández, del maestro Neftalí Monterroso y del maestro Abelardo Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces les doy la palabra, tienen 15 minutos para... Antes que nada, bueno, decir que todas estas reflexiones y lo que se comenta en este caso, pues son cosas que he estado pensando y planteando desde las discusiones que se han dado en el seminario de teoría crítica y subjetividad, y en ese sentido, pues muchas de las discusiones están enmarcadas en ese contexto. Mi ponencia o mi intervención más bien se llama Gritar por la vida en el corredor industrial de Lerma hacia una geoanatomopolítica. Lo que intento plantear, bueno, es cómo una situación ambiental de urgencia tendría urgiría plantear o replantear la forma en que nos pensamos políticamente. En ese sentido, bueno, empiezo con dos citas textuales, dos epígrafes, una de un autor llamado Ken Casey, que es de un libro llamado Atrapados sin salida, que dice: tú me dijiste, papá, cuando muera cuélgame del cielo con un alfiler. Y la segunda es parte de una canción de un grupo llamado Caifanes, que la cita dice en sí: aunque no te importe nada la vida de un delfín, nadarás a fin de siglo en tu pecera. Si no sabes si eres rata o una masa amorfa más, solo basta darle un beso al espejo. Y en ese sentido, lo que quería iniciar comentando es la situación que hay en el río Lerma, ya desde hace muchos años. Cuando uno llega a la ciudad de Toluca, lo primero que a uno le da la bienvenida sobre el Paseo Toyocan, y si es que llega desde el Distrito Federal hacia la ciudad de Toluca, es el olor fétido de este río, ¿no? Y toda la contaminación que hay alrededor del río. Todo esto debido al tipo de explotación que se hace del recurso natural, pero además, pues obviamente tiene mucho que ver, que es el principal factor, el corredor industrial que desde hace ya muchos años está en ese territorio, explotando el agua y a su vez contaminándola de una forma brutal. Eso es algo que, bueno, en términos de afectación ambiental, pues bueno, se puede medir. Parece que en sí ese río, pues es uno de los más contaminados, si no es que el más contaminado de toda la República, y en ese sentido es una situación de urgencia que se plantea desde un punto de vista, desde una perspectiva que puede ser ambiental o incluso ya de salud. También se habla de salud, de infecciones, se habla de escasez de agua, o sea, todos estos problemas que hasta cierto punto aprendemos en la academia a plantearlos por separado, o a plantearlos desde una perspectiva y desde un punto de vista que es una cuestión de salud, o una cuestión de infecciones, una cuestión de salud pública, ¿no? Y hay una secretaría que se encarga de eso, o una cuestión por otro lado ambiental. Y pareciera que son cosas en las cuales podemos trabajarlas y atenderlas de manera interdisciplinaria, pero de forma separada, y se estudia en ese sentido. El corredor industrial de Lerma, tiene muchos años. Hay muchas empresas transnacionales e internacionales asentadas
asentadas ahí, ¿no? Las asentadas cervecería Cuauhtémoc, está Barcel, está Pfizer, bueno, un número innumerable de empresas que se encargan de producir y generan ciertos empleos industriales en lo que antes era otro tipo de, bueno, tenía otro tipo de giro esa región. Lo interesante en este caso, bueno, yo lo que plantearía es ver ese río, esa región, ese lugar, cómo es que se ha transformado, ya no nada más la forma de ocupación del espacio o la forma en que las personas laboran y trabajan en esos lugares, es decir, si van del sector primario al terciario y luego a servicios o qué sé yo, sino pensarlo en términos de qué tipo de relación hombre-naturaleza se ha ido cambiando y transformando en ese lugar. Y a partir de eso es ver implicada la actividad y el hacer del hombre dentro de un espacio geográfico específico. Y eso tiene que ver obviamente con los problemas de salud, y entonces es una cuestión interrelacionada en la cual está tanto el hacer y las labores que humanamente se han generado en una región, como el tipo de problemáticas y las crisis en las que nosotros mismos nos hemos estado imbuyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se plantearía una perspectiva obviamente marxista y crítica de la situación, partir de conceptos como de la producción consumidora y partir de una perspectiva en la que se entienda el hacer y el trabajo como algo que implica a la naturaleza y el hombre. En este sentido, la producción consumidora lo que hace es, en el acto, en el hacer del ser humano, ya no nada más con el trabajo abstracto, ya no nada más se está explotando o se está haciendo que el ser humano pierda su autodeterminación, sino también lo que se está haciendo es, dentro de la abstracción, hay una dimensión que implica a la naturaleza. Y esa dimensión ya no nada más es luchar por la determinación del hombre por sí mismo, sino de esa relación hombre-naturaleza que se ha ido fragmentando también con esta abstracción del hacer. Es decir, en ese sentido, lo que llamamos nosotros afectaciones ambientales o crisis ambientales es algo en el que nosotros estamos desde un inicio implicados. ¿Por qué? Porque se nos obliga a trabajar de cierta forma, a producir de cierta forma, a generar este tipo de fenómenos como un corredor industrial altamente productivo y competitivo a nivel internacional, pero por otro lado una devastación de la naturaleza que lo podemos ver gráficamente en un río ya desechado por completo, ¿no? Y en ese sentido, ambas cosas, ¿no? Tanto la acumulación como la explotación y la naturaleza devastada, es algo que tendríamos que pensar como un proceso dialéctico y antagónico, en el cual uno se da con el otro. Entonces, el hacer y la afectación no es algo separado en sí mismo, ¿sí? No es que la afectación se da ya en un momento posterior, sino la afectación se está dando ya desde el mismo momento en el que uno decide participar de cierta forma y decide trabajar de cierta forma. Obviamente no es una decisión que tomamos conscientemente, sino es una decisión a la que nos vemos obligados a trabajar. ¿Por qué? Porque está el imperio de la necesidad. Pero en este sentido, yo creo que eso replantearía mucho las luchas ambientales y ver la lucha ambiental desde su raíz como una lucha también en contra del capital, una lucha por el hacer frente al trabajo abstracto, frente a esta forma en la que el capitalismo nos obliga a relacionarnos a nosotros mismos con nuestro hacer y nuestro trabajo y delegarlo de cierta forma, perder esa determinación que tenemos sobre él, pero también el capitalismo a su vez nos está obligando a tener esta relación depredadora con la naturaleza, que la naturaleza y la tierra es nuestra madre y nosotros la estamos depredando y ni siquiera nos damos cuenta porque estamos en ese mismo canal de sobrevivencia. En este sentido, bueno, leo una parte de Marx, del Capital. Dice: los productos de la naturaleza se convierten directamente en órganos de la actividad del obrero. Aquí me gusta mucho esta forma en que piensa la actividad del trabajo y la relación naturaleza con el hombre a través de esta metáfora de los órganos. Dice: órganos que él incorpora a sus propios órganos corporales.
prolongando así, a pesar de la Biblia, su estatura natural. La tierra es su despensa primitiva y es al mismo tiempo su primitivo arsenal de instrumentos de trabajo. Con esta idea de órgano me parece más lo que nos está hablando, lo que nos está diciendo es que no es que se dé una explotación de la naturaleza separada de la explotación del hombre, sino que en el mismo actividad y en el mismo hacer están ambas constantemente planteándose. Y bueno, ya para finalizar, el último punto que quería comentar, en este sentido es que para pensar en términos de utopía o para pensar en términos de un quehacer hacia adelante, creo que, bueno, John es un referente muy importante, John Holloway. En ese sentido voy a dar una cita y también intentar decir algo al respecto. Dice, sobre este libro que aparece sobre la fisurar el capitalismo, dice: el mapa del mundo no es solo un mapa de dominación, es también un mapa de revueltas, de grietas abriéndose, alcanzando, corriendo, juntándose, cerrándose, multiplicándose. Conforme más nos enfocamos en las grietas, más se abre la imagen diferente del mundo, un tipo de antigeografía que no solo revierte los indicios de lo espacial, sino que reta en sí a la dimensionalidad. Esta idea de antigeografía creo es muy sugerente. Yo no nada más, yo llevaría, o a mí me gustaría también pensar nada más en una antigeografía, sino también en una antianatomía, porque hasta cierto punto lo que el hombre se hace a sí mismo dentro de este plano de trabajo abstracto también lo está haciendo en el plano de la relación con la naturaleza, en el plano de lo territorial. Entonces, yo hasta cierto punto lo que quería plantear, y con eso concluyo, es que generar una especie de antipolítica en el plano geográfico y en el plano anatómico, y pensar al hombre y a la naturaleza como algo imbuido en la misma relación, es algo que nos llevaría a superar estas concepciones de la vida como algo separado o fragmentado, y entonces pensar la salud desde un punto de vista que esté escindido de la relación con el medio ambiente o las cuestiones ambientales, y todo como se trata desde la política formal a través de las secretarías. Y bueno, es lo que quería decir. De Toluca, Estado de México, de la Universidad Autónoma, y creo que con el tiempo que disponemos podemos comenzar a conocernos.